anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a Solo el amor crea, un programa dedicado a la vida, a la familia. Y más en este año santo, en este año hermosísimo en el que la Santa Madre Iglesia nos recuerda la presencia viva y eficaz de la gracia santificante que viene a través de los sacramentos. También los 100 años de la gran promesa de la Virgen Santísima a los videntes de Fátima, y cuando le dice a la hermana Lucía que quien haga los 5 primeros sábados de mes, con toda seguridad la Virgen Santísima estará en el momento de la muerte, en ese momento definitivo al que todos los seres humanos estamos llamados a pasar, porque tenemos una vida eterna, un alma eterna. La vida no, la vida natural aquí en la tierra no, pero la vida sobrenatural y eterna sí. Y esa es la auténtica vida, la verdadera vida. Hoy hemos titulado el programa Cuando el amor vence al sufrimiento, a propósito de esas jornadas tan bellas que Juan Pablo II ilustró con tantísimas catequesis, y especialmente con la encíclica Salvifici Doloris, que el año pasado pues celebrábamos ya varios años de haber sido publicada. Y pues para ello tenemos una gran invitada hoy, a la licenciada Ana Alejandra Cortiza. Ya nos ha acompañado en algún programa y la verdad que ha sido una bendición tenerla con nosotras. Ella es argentina, enfermera docente en Luis Tetza, es un instituto. Instituto Padre Luis Tetza. Luis Tetza, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y en la Escuela Superior de Enfermería, doctora Cecilia Grierson. Así que bienvenida, Ana. Gracias por aceptar la invitación. Un placer. Bueno, pues mira, quería empezar con esta cita de la Salvifici Doloris, que me parece preciosa, y es cuando San Juan Pablo II empieza a decir, va relatando, va describiendo cómo el dolor forma parte de la historia del hombre, y aunque el mal por sí mismo no tiene como una explicación así demasiado sencilla, pues ciertamente cuando interviene en la historia del hombre a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, no solamente se hace entendible, asequible, sino que forma parte, digamos, de un proceso de alcanzar la verdad. Y fíjense qué hermoso cuando él empieza en el numeral 14, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Estas palabras que pronunció Cristo en el coloquio con Nicodemo, y dice San Juan Pablo II, nos introducen al centro mismo de la acción salvífica de Dios. Ellas manifiestan la esencia misma de toda la vida cristiana, la teología de la salvación. Salvación significa liberación del mal, y por ello está en estrecha relación con el problema del sufrimiento. El problema del sufrimiento realmente, Ana, es la perspectiva con la que lo veamos, ¿no? Sí. Y gran parte de esa óptica de cómo llevarlo, bien o mal, pues es una gran responsabilidad de los agentes de salud, me parece. Creo que el trabajar en el área de salud es una vocación desde ya, y implica también un compromiso muy serio con el ser humano. A nivel de experiencias, tú como docente, también como enfermera en tus prácticas, ¿cómo ves el mundo de la salud hoy? ¿Cómo ves a los agentes de salud? Actualmente lo veo en crisis, en cuanto a que han surgido muchas escuelas de enfermería en el último tiempo que no tienen formación religiosa. Uh-huh. Y por ejemplo, yo trabajando en una escuela que pertenece a una congregación como es el Instituto Padre Luis Tetza, y en contraposición con una escuela que se dice laica como es la Escuela Cecilia Grierson, se nota muchísimo la diferencia, porque independientemente a los conocimientos que se puedan adquirir, el comportamiento en la sala, el contacto con los pacientes
y cómo sobrellevan las crisis y los momentos de sufrimiento es muy diferente. Y yo siempre lo comento en las clases, se lo comento a mis colegas. En la Escuela Cecilia Grierson y el plan de estudios que ofrece un plan de estudios que obviamente abarca cuestiones que tienen que ver con la psicología, con la sociología, pero no alcanza, porque en ningún momento se tocan temas que hacen a la espiritualidad. Mientras que en la otra escuela, siguiendo el perfil institucional que permite la flexibilidad del plan de estudios, por ejemplo, cursan teología. Y eso los cambia muchísimo, porque de hecho en los campos de trabajo en donde se selecciona personal, yo que durante 10 años en el Instituto Fleni fui supervisora, fui testigo de cómo a la hora de seleccionar el personal, la escuela pesa muchísimo dónde te formaste. Y el Instituto Padre Luis Tesa tiene mucho más peso a la hora de ser seleccionado en muchos centros, en muchos centros hospitalarios, justamente por eso, porque muchos empleadores saben que ese profesional es algo más que un profesional, tiene un componente extra y que tiene que ver con el trato con sus compañeros, con el trato con la persona que sufre, es mucho más completo. Y bueno, yo apelo a que si bien pueden existir escuelas que quieran sostenerse laicas, no pueden dejar de lado trabajar la espiritualidad y dar la posibilidad de que los alumnos puedan no solo trabajar eso, sino también expresarlo. Claro. Porque hay una tendencia a abolir la espiritualidad como esta, inclusive hasta mofarse de ella. Últimamente yo noto que, por ejemplo, a veces me pongo tan mal cuando veo esas expresiones, entre comillas, artísticas, en donde se mofan de la religión, se mofan de Cristo, se mofan de la espiritualidad, y de pronto digo, ¿qué nos está pasando, no? Y cuando de pronto voy a la escuela y tengo que enfrentarme a los estudiantes que están tan perdidos en esta vorágine de no existe espiritualidad, se necesita hacer un espacio para eso. Trato de trabajar mucho con mis compañeros sobre eso. En cuanto al tema de las experiencias en sala, aún en la Escuela Cecilia Grierson, muchos de ellos en su primera experiencia tienen un shock muy importante cuando ingresan a la sala por primera vez. Sí, claro. No solamente por el hecho de que una cosa es estar en el aula y a la teoría pasar a la práctica, pero en la práctica descubren otras cosas. Y a veces descubren, yo les digo a los estudiantes, a veces es muy importante el conocimiento, es muy importante la pericia, la técnica, todo eso es sumamente importante para dar cuidados de calidad. Pero nada de eso sirve si vos no estás en cuerpo presente. Y cuando hablo de estar en cuerpo presente, estás en contacto visual, estás tomando esa mano, estás escuchando. Este año hice un ejercicio con los estudiantes sobre contacto visual y les sirvió muchísimo como para darse cuenta cómo últimamente no nos miramos, no conectamos con el otro como persona y no generamos un vínculo mucho más estrecho con el otro, pudiendo entender su sufrimiento, que también es el propio. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo era el ejercicio? El ejercicio era muy sencillo y tiene que ver con una serie de experiencias que se hicieron hace un tiempo como parte de un experimento social. Consistía en mezclar a los estudiantes, porque habitualmente en el aula siempre tienden a sentarse al lado del estudiante con el que tienen más afinidad. Entonces los mezclamos. Luego que los mezclamos, les pedí que se sentaran con las manos sobre el regazo, no cruzándose los brazos sobre el pecho, es decir, sin barrera física, y que sostuvieran la mirada con el otro durante 3 minutos. Prohibido hablar y prohibido bajar la vista. Entonces, obviamente, tuve que valerme de algunos compañeros que estuvieran controlando, claro, que no hicieran trampa. Al principio, el primer minuto es terrible, porque el primer minuto se ríen, sienten mucha vergüenza, quieren bajar la vista, se sienten muy vulnerables.
Al segundo minuto ya pueden sostener la mirada y al tercer minuto muchos se emocionan, lloran, les da ganas de hablar y generalmente al cuarto minuto les permito que puedan interactuar entre ellos, los cambia realmente. Poder ver a través del otro, a través de su mirada, que hay un otro y que a ese otro le pasan cosas como a uno y que ese otro sufre como uno, los conecta con esa parte que a mí me parece que está empezando a dejarse de lado en la formación de profesionales de la salud. Yo últimamente, y creo que post pandemia, se deshumanizó mucho el cuidado de la salud. Uh-huh. No puedo determinar bien por qué motivo, pero yo puedo decir que del 2020 ahora hubo un antes y un después. Quizás antes no presté tanta atención, no lo sé, pero sí. Bueno, no sé, pero varias cosas, ¿no? Creo que bastante bien, fue un plan bastante bien pensado para apartar justamente al ser humano de su esencia, a agarrarnos miedo uno a otros, a vernos como un contrincante, un enemigo, uh-huh. Y a mediar todo, a poner una barrera entre todo, ¿no? Para lo bueno, porque para lo malo no había barreras, ¿no? Creo que los ciudadanos de a pie lo vimos, lo palpamos, lo vimos con mucha claridad, uh-huh. Y más las personas que tenemos oportunidad de trabajar en hospitales, en colegios, pues era una imposición, realmente fue una dictadura que sigue de otra manera, pero se impuso, o sea, es como decir, sí. A partir de ahí se impuso. Pero había algo que quería detenerme, y es que tú hablas de espiritualidad, bueno, que falta como esa espiritualidad, y es verdad, ¿no? Pero también me parece, Ana, que incluso el ir más al fondo, al principio, de la antropología, porque ahora mismo es como complicado preguntarle a un joven qué es una mujer, qué es un hombre, quién es el ser humano, y resulta que, sobre todo, bueno, en todas las profesiones, en todas las áreas, pero en el área de salud es fundamental definir a quién voy a atender. Voy a atender a un hombre, voy a atender a una mujer, con un psiquismo, con un cuerpo, con unas características físicas, psíquicas propias no solamente de su sexo, sino también tendré que ahondar más en ya lo que tú dices, que es el otro, ¿no? Entonces quizá también falte una antropología, por eso San Juan Pablo II, la antropología adecuada, ¿no? Con respecto, me quedé pensando en algo que mencionabas recién con respecto a la enorme confusión que existe con la definición uh-huh. esencial de las cosas, vamos a decirlo a calzón quitado. El relativismo gobierna hoy día, gobierna el discurso cotidiano, todo es relativo, por aproximación, y lo que me percibo y lo que parece, las cosas son o no son. Sí. Y Dios nos los pone así, sencilla y claramente, las cosas son o no son, uh-huh. No hay medias tintas. En el espacio hospitalario recuerdo una anécdota de un paciente que tuvimos internado, que de aquí, bueno, sucedió que yo ingreso, y cuando ingreso me encuentro un hombre recostado, tapado, bueno, había ingresado por un problema de salud no muy grave, pero bueno, necesitaba estar mientras tanto en labor hasta que le consiguieran una cama en clínica médica. Cuando entré, la estudiante me frena con la mano porque sabía lo que iba a pasar. Yo iba a saludar y me frena con la mano y me lleva fuera de la habitación. Me dice: profesora, le aviso algo. Es una mujer trans. Y le digo: ¿cómo? Le digo: yo acabo de ver un hombre. Le digo: y tiene la barba crecida. Me dice: sí, ya lo sé, le vi la cara. Dice: y quería avisarle porque se enoja si se le dice pobre señor. Ok. Bueno, entré y me sentí realmente totalmente incómoda, debo decirlo, porque yo lo que estaba viendo es muy violento, ¿no? Es una situación muy violenta para mí, pues yo estoy viendo un hombre. Sí. Entonces, bueno, evité utilizar aquella terminología que pudiera eventualmente ofenderlo. No le dije ni una cosa ni otra. Digo: ¿cómo se siente? Punto. ¿Sí? Tal, como está, pero traté de evitarlo porque
es una disonancia muy grande, te produce una disonancia cognitiva tremenda, porque vos estás viendo una cosa. Y después reflexionamos en la posclínica con los estudiantes 2 cosas. La primera, desde el punto de vista estrictamente clínico, se está cuidando a un hombre. Es decir, no importa cómo se perciba. Un hombre tenía colocado una sonda vesical en un aparato genital masculino, punto. Y aunque se hubiese hecho algún tipo de operación, como le dicen ahora, de reasignación de sexo, que es simplemente la mutilación genital, es un varón. Cromosomas correspondientes, un varón, X, Y. Bien. Y otra cosa que conversamos es separar 2 cosas. Una cosa es el tratamiento clínico. Dice, hay que tener en cuenta, digo yo, chicos, que estamos frente a la realidad biológica, es aplastante, es contundente, es blanco y es negro. Sos varón o sos mujer, punto. Así que en ese sentido no se tienen que sentir confundidos y tienen que tener muy claro sobre lo que están trabajando. Lo que tenga que ver con el trato, bueno, a ver, en ese caso uno puede apelar a aquellas cosas que puedan hacer sentir a la persona cómoda, pero también piensen en la comodidad de ustedes. Claro, es que esto te iba a decir, me pongo en el lugar de una persona que está trabajando por intentar pensar cómo puedo ayudar a esta persona. Y encima de eso tengo que pensar cómo voy a hablar. O sea, lenguaje, estoy estudiando, haciendo la prueba de lenguaje de medicina. O sea, es de locos. Perdón. Entonces, justamente ahí se creó un debate muy rico entre los estudiantes porque decían, ¿cómo puedo hacer? Esto me lo decía la alumna. ¿Cómo puedo hacer? Porque se me puede escapar en algún momento. Le digo, bueno, si se te escapa, le digo yo, no te sientas mal por eso. Porque la realidad es que vos estás respondiendo a lo que ven tus ojos. Es una realidad. Si la otra persona se ofende, es problema de la otra persona. Pero lo que no podemos perder, independientemente a todo eso, es la mirada humana. Claro. Estamos hablando de un ser humano que está errando el camino. Evidentemente esta persona está muy confundida. Y está confundida, inmersa en una sociedad y en una serie de cosas que se están construyendo sobre la psiquis de la sociedad, que la están confundiendo todavía mucho más. Esta persona tiene otras necesidades y ha llegado a esto evidentemente porque todo un entorno ha permitido y ha alimentado esta alienación. Lo voy a decir aunque a muchos les ofenda, pero es una alienación. Sí, claro. Porque si yo digo en este momento que yo soy Marilyn Monroe, yo puedo autopercibirme como quiera, pero la realidad es que soy Ana Cortizas y no soy Marilyn Monroe. Pero bueno, entonces yo también los invitaba a decir, bueno, pero no perdamos la situación que está atravesando esta persona, claro, sus miedos, el temor a la cirugía que tiene, porque además ingresó por una cirugía prostática. Así que bueno, el tema de ser mujer trans, nada que ver. Y digo, no perdamos eso, no perdamos sus temores, no perdamos de vista que esta persona está sola, que esta persona no tiene familia, que esta persona está alienada, ¿sí? Porque no puede apreciar la realidad y que esa alienación no es solo propia, sino también es adquirida y es reforzada por todo un entorno que está empezando a presionar muchísimo con el relativismo, con la autopercepción, porque de esa manera, a través de esa figurita de la autopercepción, vos manipulás a la persona, es decir, quitarle la identidad y decirle sos y no sos, es decirle no sos nada, es reducirla a la nada, porque nosotros somos por sobre todas las cosas, y somos desde lo físico y desde lo espiritual, y quitarnos la espiritualidad por un lado, quitarnos la identidad sexual por otro lado, quitarnos nuestra identidad como seres humanos y hasta animalizarnos, porque ahora estuve leyendo que también hay otras modalidades, están los transespecies, los transedades, cualquiera. Entonces nos están desintegrando y tenemos que tener muy claro eso para luchar desde el lugar donde estemos, para volver a reintegrar eso que están desintegrando de las personas. Afortunadamente no estamos hablando de grupos mayoritarios,
pero que no dejan de perturbar a las nuevas generaciones, que lógicamente los chicos tan pichones desde tan pequeños, escuchar esas cosas los confunde muchísimo y me preocupan los chicos. Claro, porque además, bueno, si no tienen una base y aparte la formación, por ejemplo, en la salud, que es tan fundamental en la mirada ética, ¿no? Porque todo en salud tiene que ver, está íntimamente relacionado con la ética, con el respeto, ¿no? Por el otro. Si yo ya en un plan de estudios la elimino o la manipulo, como tú bien dices, pues en vez de formar, voy a deformar o hacer daño, porque de verdad es muchísimo así el daño que se puede hacer. Inclusive también se puede llegar a dañar muchísimo cuando muchos docentes se limitan únicamente, y eso lo critico mucho de mis colegas, de algunos, no todos, cuando se limitan a el conocimiento, siendo el conocimiento importante, claro, pero no deteniéndose en las experiencias personales que a veces dentro de una clase son mucho más enriquecedoras. Todos los docentes han sido enfermeros y han tenido experiencia. Claro. Bueno, ¿qué tal si te haces un tiempo para contar qué te ha pasado, cuáles son las mejores y más enriquecedoras experiencias que te has llevado? Porque todos nosotros hemos tenido momentos críticos, momentos en que nos hemos preguntado el por qué estamos realizando lo que realizamos, si lo estamos haciendo bien. Yo siempre suelo decirle a los estudiantes, si un día te das cuenta que estás trabajando de manera mecanizada y ya nada te conmueve, anda pensando en dedicarte a otra cosa, ¿no? Mira, una vez en la guardia del Hospital Álvarez había fallecido una señora. Y cuando nosotros ingresamos con los estudiantes, la enfermera nos dice, hay que preparar el cuerpo de la señora que la van a llevar a la morgue, etcétera. Bueno, y cuando ingresamos, nos ponemos a trabajar y en eso a mí me llaman otro estudiante me llama para hacer otra cosa y esta alumna continuó el trabajo de preparar el cuerpo para llevarlo a la morgue con la enfermera. Cuando yo ingreso nuevamente a la sala, ya había terminado y la alumna se la veía un poco extraña, ¿no? Tenía una mirada que yo le reconocí. ¿Qué te pasa? No, después quería hablar con usted, profesora. Cuando salimos de la sala me comenta que durante el proceso de preparación del cuerpo, la enfermera se reía, hacía comentarios fuera de lugar, chistes, y le decía al estudiante que eso es normal, porque después dice, al principio se te muere un paciente y te puede llamar la atención, pero después es algo de lo más normal. Y le chocó muchísimo toda esa situación generada de falta de respeto. Entonces yo le digo, mira, eso que te está diciendo no es cierto. Yo tengo 30 años en el ejercicio de la profesión y nunca se me ocurriría ponerme a hacer chistes mientras estoy preparando un cuerpo. Nunca se me ocurriría, no se me cruza por la cabeza. Sí puedo decir que con la recurrencia de situaciones límite que llevan al fallecimiento, uno de pronto se vuelve más sabio y comprende más la situación. Entonces, a veces hay personas con las que lograste una conexión mucho mayor y quizás te moviliza más esa muerte, en otros casos te moviliza menos, porque quizás casi no tuviste contacto con esa persona, pero en todos los casos vos estás viendo una persona que ha atravesado probablemente una situación de enfermedad, una situación de dolor, que tiene una familia, que esa familia va a sufrir la partida, va a sufrir su ausencia, si bien luego existe la posibilidad del reencuentro en otro plano, pero la realidad es que son momentos críticos en la vida de la persona que si uno no los entiende como tal y se termina tomando todo a la chacota, hablando mal y pronto, entonces estamos en serios problemas. Claro. No podemos naturalizar eso. Además el cuerpo es sagrado, ¿no? Es como perder la sacralidad del cuerpo, que es verdad que no, o sea, sí, el alma lo dejó, ¿no?
pero es que vamos a resucitar un día y ese cuerpo va a resucitar glorioso si hemos ido al cielo. Si no, pues infinitamente en el infierno, también como en el cielo. Pero fíjate que es todo como un protocolo para desacralizar lo sagrado. Y vuelvo, insisto, no en vano, San Juan Pablo II dedicó los 5 primeros años de su pontificado a las catequesis, lo que hoy se llama, lo que se denominó después la teología del cuerpo, ¿no? Desde la antropología básica de qué es el ser humano, pasando por la sexualidad y terminando con el amor redentor de un Cristo crucificado sobre esos cuerpos que son sagrados. O sea, el cuerpo acompaña el alma. Y ese es creo que es un dato fundamental para los estudiantes. Bueno, Ana, si te parece, hacemos una breve pausa porque se nos ha ido el tiempo. Muy bien. Y ya en un momento regresamos. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Mis ojos se abren a la luz una vez más. Puedo contemplar tu dulce rostro y tu sonrisa, pequeño. Tu mirada es seguridad para mí, me da fuerza ver cómo tú luchas y que me escuchas, mamita. Hoy puedo tenerte, estás aquí, tengo tanto para entregar, te di la vida, yo dije que sí. Qué felicidad siento en mí, me emociono al decir mamá. Me has dado vida y mi amor por ti no tendrá fin. Solo nos queda decir gracias, Señor. Guardé mi pequeño corazón para ti, tantos besos y mil alegrías para tu vida, mamita. Tus bracitos se aferran a mí, buscan amor. Puedo ver en ti el gran milagro que es tu vida, pequeño. Hoy puedo tenerte, estás aquí, tengo tanto para entregar.
Regresamos a Solo el Amor Crea, en este mes en el que celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. 11 de febrero, Nuestra Señora de Lourdes. Recordemos que Bernardita murió tísica y la Santísima Virgen le dijo: no te haré feliz te prometo que en el cielo te haré muy feliz, pero aquí en la tierra no. Y ha quedado consagrada Bernardita Subirú como un modelo de, fíjate, Santa Bernardita sufrió muchísimo. Pobreza, enfermedad, humillaciones, olvidos, y sin embargo la alegría con la que vivía esta santita, porque había visto a la Santísima Virgen. Así que hoy a todos los enfermos, todos nuestros queridos enfermos, los que desde el lecho del dolor cumplen un papel tan fundamental en la salvación de los hombres, pues los saludamos con esta esperanza inmensa. Y para todos, pues un grandísimo anhelo de cielo, que nos espera el cielo. Bueno, Ana, estábamos hablando de tu experiencia, que la verdad es fascinante. Aquí entre la pausa del programa lo comentábamos, y realmente es preciosa la labor que haces, y me encanta, y lo digo a todos los oyentes, estar hablando con una persona que después de tanto tiempo de ejercer esta preciosa profesión sigue latiendo y vibrando porque siga viva esa llama de la vocación al servicio, que no es otra cosa, ¿no? Sí, porque yo llegué, creo que esto lo comenté, no recuerdo si lo comenté la vez pasada cuando nos encontramos, no sé si fue al aire o fuera del aire, pero yo llego a la docencia porque me di cuenta que llegué a un techo en el que aquellas cosas que yo podía hacer para mejorar y transformar la profesión encontraban un límite, y el límite muchas veces tenía que ver con las estructuras de poder de las instituciones hospitalarias. Entonces yo digo, no, esto yo solita acá me voy a inmolar y no voy a poder lograr todo lo que quiero. A mí me parece que se necesita un ejército, yo sola o poquitos no se puede. ¿Y cómo poder lograr esa legión? Hay que ir a las raíces. ¿Y dónde están las raíces? En el aula. Qué lista, claro. Hay que empezar por ahí, despacito, como martillando la cabecita, así es, ¿viste? muy bien. Como el pajarito de una propaganda de hace muchos años. Tiqui, 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 dale. Y una cosa que también me pareció importante, que justo estaba recordando recién sobre las experiencias, ¿no? Es que también la experiencia de trabajar con personas que están enfermas, que están atravesando una situación de sufrimiento, no necesariamente que las lleve a la muerte, sino situaciones críticas, son una lección de vida para uno, porque es recíproco. Sí. No es lo que uno hace por el otro, sino también lo que el otro hace por uno. Y me estaba acordando de Matías. Matías, cuando yo lo conocí tenía 13 años, estaba por cumplir 14. Y bueno, Matías lamentablemente en un juego con un compañero estaban jugando con una escopeta de perdigones de esta de casa. Bueno, la cuestión es que el compañero le disparó en la espalda y lamentablemente le lesionó la médula espinal. Pobre. Cuando ingresó, se le hizo la resonancia magnética, el resultado era que tenía una lesión gravísima en la médula y ese chico quedó parapléjico. Y 13 años, ¿no? Madre mía, sí, además ahí el análisis de la situación, ¿no? Estamos hablando de dos víctimas. Así es. El chico y además su amigo que quedó, que se sintió lógicamente culpable. Bueno, fue un accidente, pero obviamente cómo trabajar eso. Bueno, la cuestión es que cuando recibe finalmente el diagnóstico, se fue trabajando con Matías para que pudiera entender la gravedad de lo que estaba atravesando y que no iba a volver a caminar. La realidad era esa, al menos hasta la fecha, aún con todos los avances que se han logrado, todavía sobre eso no se ha avanzado, sobre reconstituir la médula espinal. Y recuerdo que una mañana, yo en ese momento trabajaba como franquera de 7 de la mañana a 9 de la noche, sábado, domingos y feriados. Llegué a las 7 de la mañana y los papás me dijeron, mira, nos vamos un ratito porque necesitamos ir a comprar unas cosas. Ellos eran de Luján. Se fueron y lo dejaron solo. Sí, le digo, quédense tranquilos,
ahora tengo que medicarlo, después dentro de un ratito lo ayudo a desayunar. Él estaba durmiendo. Era más o menos como las 10, 11 de la mañana, ingreso a la habitación y estaba mirando la ventana. Digo, hola Matías, ¿cómo estás hoy? No me contestaba. Digo, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho, pero no tengo ganas de hablar. ¿Qué te pasa? ¿Y qué me va a pasar? Claro. Dice, estoy mal, estoy triste. Ajá. ¿Pero qué es lo que te preocupa en este momento? Habla, decí. Si quieres putear, putea. Digo yo, decí lo que sientas. Me dice, no sé cómo va a seguir mi vida, no sé qué es lo que voy a hacer ahora que no puedo caminar. Le digo, dentro de un rato viene kinesiología, vos sabés que tenés que empezar a trabajar con la silla de ruedas, ¿no? Sí, ya sé, dice, tuvimos esta semana, me hizo sentar un par de veces, pero no sé si eso me va a servir de algo. Digo, ¿cuántas veces te sentaste ya en la silla? Y ya 3 veces. ¿Te mareás? ¿Sentís que te descomponés? ¿Te baja la presión? No, lo voy tolerando bien. Bueno, espérame. Me voy a buscar una silla de ruedas, le pido al camillero, conseguime una que tenga con mucho respaldo de determinadas características. Se la traigo. Bueno, te vamos a pasar a la silla. Dice, pero kinesiología no vino todavía. No me importa que no venga. Digo, vos subite a la silla. Bueno, se subió, lo ayudé a vestirse. Bueno, ¿y ahora qué? Me dice él. Nada, le digo yo. Mirá, esto se maneja así. Vos ya sabés, la rueda, si vos querés girar, esta para adelante, esta para atrás. Ah, me dice, ¿y puedo salir de la habitación? Claro. Salió de la habitación. Se fue al oficio de enfermería. No conocía tu oficio de enfermería. Le digo, bueno, sí, seguí conociendo. Se fue al pasillo. Dice, qué pasillo largo que tiene. Y en eso se abre la puerta del ascensor. Y de pronto me dice, bueno, chau. Y se metió dentro del ascensor y digo, no, Matías, no era para eso. ¿A dónde vas? Llamo a seguridad. Mira, ¿para qué te pasa, Ana? Dice, no, se me escapó un paciente. Dice, ¿dónde está? Dice, mira, es un chico así, que está en una silla de ruedas. Dice, sí, está acá abajo. Y dice, ¿qué hago? Nada, le digo yo, vos simplemente vigilá que no haga macanas. Nada más. Bueno, se fue, estuvo un rato y en un momento le dijo al de seguridad si podía acompañarlo a la vereda. Se fue a la vereda, se puso a charlar con el de seguridad y con la gente. Llegan los padres, encuentran la cama vacía. Casi les agarró un ataque, pues no les había dicho nada. ¿Dónde está Matías? Le digo, se fue a recorrer un poco. Él sale y dice, ¿qué? En eso llamo a seguridad, le digo, díganle que vuelva, por favor. Y él volvió, y los padres se emocionaron muchísimo. ¿Qué haces ahí? Solito él vino. Y aparte le cambió la vida. Y me acuerdo que lo volví a ver a Matías cuando ya tenía 20 años. Vino a visitarme a Fleni. Y le digo, ay, qué grande que estás. Bueno, las cosas de siempre, ¿no? ¿Cómo crecen los chicos? Bueno, me comentó que tenía novia, que estaba estudiando en la universidad, para ingeniero agrónomo, que se dedicaba hacia torneos de ping-pong. Fíjate. Ping-pong, y nos quedamos hablando de esa anécdota. Me dice, qué impresión, ¿eh? ¿Vos sabés que ese día me cambiaste la vida? ¿Vos que con esa sola frase me cambiaste la cabeza? Y la verdad que no fui consciente de eso, pero esa anécdota me quedó para toda la vida. Que a veces, y yo le digo siempre a los estudiantes, sepan que ustedes a veces con una sola palabra podés salvarle la vida a una persona. De muchas maneras, porque no se salva la vida haciendo RCP. Sí. La RCP puede fallar, el medicamento puede fallar, los cuidados pueden fallar, pero vos podés salvar desde la palabra, podés salvar desde la esperanza, podés salvar desde la espiritualidad, podés salvar lo más importante que tenemos, que es nuestro espíritu, que es nuestro ser. Claro. Es lo más importante que tenemos y no podemos dejar eso de lado. Qué preciosidad, sí, y de verdad que de eso es de lo que se trata. Hablando también desde la parte de docencia y justamente
hoy que estamos dedicando el programa también a esa salvación eterna, a ese conocimiento del sufrimiento, ¿cómo haces tú para que los estudiantes aborden el sufrimiento con esa perspectiva de formar, de acompañar, no con esa visión de desastre, tragedia, horror, peste? Que el dolor, el sufrimiento no deja de serlo, ¿eh? Primero que nada, entender que la enfermedad, el dolor, el sufrimiento es parte de la existencia humana. Es un proceso que todos atravesamos. A veces quizás peco de ser un poco directa para decir las cosas, ¿no? Porque hay veces que no hay que ir con sutilezas, ¿no? Entonces yo frecuentemente les digo, ustedes creen lo que comentaba hace un ratito, ¿no? Ustedes creen que por estar acá sentados en un aula ya tienen garantizado todo, tienen garantizado una vida de salud, nunca van a pisar un hospital, nunca van a atravesar ningún problema, porque además la enfermedad, el sufrimiento, los problemas no acontecen solo a uno mismo, sino también a veces al entorno. Sí, claro. A ver, entonces, si eso es así, lo primero es entender que eso es parte de un proceso y que muchas veces hay muchas cosas que escapan de nuestras posibilidades humanas. Nosotros podemos reconfortar, podemos aliviar el dolor, podemos realizar tratamientos, todo lo que esté humanamente en nuestras manos podemos hacerlo. Pero a veces hay cosas que escapan a nuestras posibilidades y cuando eso sucede tenemos que entregarnos a algo más. Tenemos que dejarnos llevar por esa fuerza, ese poder que nos da Dios para poder acompañar y para poder entender lo que está sucediendo y entender que nosotros desde nuestro lugar humano vamos a poder hacer hasta un límite y luego el resto es acompañar y eso tiene muchísimo valor. Sí. Y a veces se desesperan los estudiantes cuando dicen, pero ¿y nada más? Le digo, ¿y te parece poco? ¿Y te parece poco? Es mucho más fácil para cualquiera darse la vuelta e irse. Sí, claro. Y decir, bueno, ya está, ya le apliqué el medicamento, ya le di el analgésico, le pasé el antibiótico, me voy. ¿Te parece poco el decir, me voy a quedar un ratito más? Le voy a preguntar qué necesita. ¿Necesitará hablar? ¿Necesitará decirme algo y compartir algo en este momento? ¿O simplemente necesitará tener una presencia a su lado? Porque hay mucha gente además en los hospitales que está sola. Sí, muchos. Hay una población bastante importante de gente en situación social que están completamente solos. Está bien, el trajín, la actividad puede hacer que quizás uno no cuente con ese tiempo, pero no siempre es así, No. Eso nos lo creamos nosotros. El tiempo siempre nos lo hacemos. Así es. Y a veces inclusive teniendo poco tiempo, realizando una actividad y realizando esa actividad mirando a los ojos a la otra persona, preguntándole cómo se siente. Cambia todo, no es lo mismo. Y de hecho, de eso hay muchísimos ejemplos en el hospital. Yo estoy llena de esos ejemplos y muchas veces les permito a los estudiantes decir, bueno, nos paramos en un costadito de la oficina de enfermería y digo, miren allá, miren a la enfermera y miren lo que está haciendo. Digo, no es crítica, digo, ustedes díganme qué faltó en lo que acaba de hacer recién fulanita de tal. Entonces se ponen a pensar, y tal cosa le hizo, se ponen a pensar estrictamente en lo operativo. Claro. Le digo, no, falta algo más. No sé, profe, porque esto lo hizo y la tubuladura esto y la llave de 3 vías aquello. No, sigue faltando algo. Piensen. Hasta que a alguien se le prende la lamparita. Dice, no saludó al paciente. Fíjate. Entró, tomó la tubuladura, inyectó lo que tuvo que inyectar, se dio media vuelta y eso se fue. Cambia todo, ¿eh? Y el paciente se quedó mirándola, como diciendo, hola, estoy acá estoy, no soy un objeto, soy una persona. Sí. Digo, faltó eso. Bueno, brillante, le digo yo. De 9 estudiantes que tengo acá, una se dio cuenta. Hay esperanza. Necesito que sean un poquito más. ¿Se dan cuenta? Pero les llega el mensaje. Hermoso. Sí. Pues fíjate que a propósito de esto, hace poco estuvimos cubriendo con NSE como la gira que hizo María Himalaya, una enfermera con testimonio precioso sobre la conversión que ella tuvo cuando fue enfermera abortista.
Y es que me recuerda mucho lo que estás diciendo, porque justo en el proceso de deformación de un personal sanitario, pues a ella una vez tuvo 2 gestos de compasión durante un procedimiento de un aborto, y entonces le dijeron, ¿usted quiere seguir trabajando acá? No puede tener ningún gesto de compasión, y le prohibían tomar la mano del paciente, porque claro, la mujer dice que instintivamente, cuando ya, por eso es tan fácil la teoría, pero la práctica, sí, el aborto puede ser legal, tú puedes matar a tu hijo, todo lo que quieras, pero cuando ya la mujer, ella lo cuenta muy bien, cuando ya la mujer está en la camilla, lo primero que hacen es apagar el ecógrafo para que ella no pueda oír los latidos del bebé, y giran la pantalla, ¿no? Sí. Pero que ya cuando ella se ve enfrentada a esa realidad, que es voy a asesinar a mi bebé, instintivamente quiere salir corriendo. Entonces tienen prohibido agarrarle la mano. Fíjate, una cosa tan sencilla, un gesto, es lo que tú dices ahora, porque ¿no? Porque ese gesto las hace cambiar de opinión. Sí, impresionante. Sí. Eso es real, eso es real. El solo hecho de que la miren a los ojos, el solo hecho de que tenga contacto físico con alguno de los profesionales la hace pensar. Vos fíjate que el proceso del aborto está pensado para que justamente la mujer no piense, valga la redundancia. Sí. Te ponen plazos legales muy cortitos y muy rápidos justamente para que no pueda detenerse un minuto a darse cuenta de lo que está a punto de hacer. Uh-huh. Pero a mí lo que más me choca del tema del aborto es que yo puedo, entre comillas, ¿no?, entender que de pronto una mujer, no teniendo los conocimientos en biología, quizás pueda creerse el cuentito de que no está asesinando a su hijo, de que es un conjunto de células desorganizadas, ese tipo de cosas. Pero que existan profesionales, como yo lo vi en el Instituto Padre Luis Tesa, estuve cubriendo en la sala de partos y lo que es neonatología del Hospital Álvarez, que haya obstétricas que estén festejando que acaban de practicar un aborto, a mí me parece inadmisible. Perdón que yo sea dura, pero para mí hay que quitarles la matrícula, porque vos estudiaste para salvar vidas, no para quitar ninguna. Estudiaste para salvar vidas. Y si de pronto en tu cabecita te parece que el aborto está bien, por lo menos no lo festejes, por lo menos ubicate. Esto yo lo vi, me lo comentó un alumno y dice, miren, están ahí riéndose y diciendo, yo voy por el aborto número. Le digo, qué mal que están estas mujeres, por favor. Y también los estudiantes, cuando hacen la pasantía por las áreas materno-infantiles, están empezando a descubrir la realidad, que al principio creían que yo era una loquita, que exageraba, están dándose cuenta que los abortos que se están practicando en los hospitales son avanzadísimos. Yeah. No son ni siquiera desde el punto de vista obstétrico abortos, son partos inmaduros. Es una carnicería realmente lo que están haciendo, y el único camino posible para eso es dejarle bien claro a las nuevas generaciones lo que están haciendo, lo que se está haciendo, dejarles bien claro eso, porque son, como dije hace un ratito, son el ejército, ¿no? Son ese grupo de personas que son los que van a impulsar el cambio. Sí, y desde ya yo sola no puedo. No, y no yo solita me quedo ronca, pero ellos lo tienen que ver con sus propios medios. Una vez discutí con una estudiante que se puso a hablar, esto fue hace 2 años atrás, sobre el tema de la regla de los trimestres, ¿no? Entonces, bueno, yo le expliqué, le digo, mira, te aclaro que el tema de la regla de los trimestres en realidad es parte de un fallo. Le digo, vos buscalo por internet, el fallo Roe versus Wade, un fallo a través del cual se estableció la regla de los trimestres justamente para poder determinar en qué momento se puede y no se puede, pero eso biológicamente no es posible, le digo yo. Decime una cosa, le digo, vos has sido una continuidad desde que naciste, o sos etapas que se van encastrando como piecitas de Lego. A ver, de tu infancia a la adolescencia,
¿Cómo pasaste de la infancia a la adolescencia? ¿Le encastraste como una piecita de Lego o fue una continuidad? Claro. Me dice, no, una continuidad. Le digo, esto es exactamente lo mismo. La regla de los trimestres es absurda, le digo, es un invento humano, no existe. La vida comenzó a partir del primer momento en que se produjo la concepción. De ahí empieza la secuencia. No se puede interrumpir. Todo lo que vos hagas en el medio, estás atentando contra la vida. Punto, no hay otra. Sí, sí. Y es como que cuando vos se lo explicás desde la biología, claro, lo entienden. Pero ¿qué pasa? El discurso abortista se llenó tanto de palabritas que a veces endulzan o endulcoran el tema, diciendo no, porque los derechos de la mujer, y cosas que, ojo, todos los argumentos abortistas los derribás en nada, sí, en menos de 30 segundos. De hecho, yo tuve en la escuela en Grierson un debate en el 2018, me acuerdo, con una docente que no era enfermera, era periodista, que bueno, estuvimos debatiendo, el debate estuvo recaliente y te puedo asegurar que lo que decía ella, eso se lo rebotaba al toque, porque es muy fácil desarmar el discurso abortista, pero sí, el discurso abortista suena a veces un poco atractivo, bueno, para aquellas personas que no conocen de biología. Hay mucho dinero detrás, ¿no? Entonces, claro, es más ese tema, porque si no fuera así no sería tan fácil. Estuve leyendo que, por ejemplo, la natalidad en Argentina ha caído significativamente desde el 2015. Sí. Y contrario a lo que se decía, no, pero si se habilita el aborto legal, se va a evitar el aborto clandestino. Te venían con todo el tema, te martillaba la cabeza con todo el tema del aborto clandestino, no sé qué, que es todo falso, le digo, porque bajo ese criterio entonces legalicemos el asesinato, legalizamos el robo, total como se roba, ¿viste? Claro. Bueno, ya que estamos, legalizamos todo, listo, y nadie va a la cárcel. No, le digo yo. Lo han trabajado de una manera tan desagradable y además también vos pensás, ¿no? Tan extraña desde el punto de vista de que profesionales con todos los conocimientos todavía lo defienden. Y sí, la única explicación posible para eso es que les pasen billetes por debajo de la mesa. Bueno, y el problema del mal, nos quedan solo unos segunditos, Ana, pero sí que es importante que en este tiempo esperemos de Dios todo y pidamos sobre todo gracias, mucha gracia de conversión para que podamos alcanzar la verdad. Bueno, Ana, un verdadero placer haber estado contigo y espero que puedas volver a este programa, que a todos los invitamos a que en esta temporada, en esta cuaresma, volvamos a leer la encíclica de San Juan Pablo II para encontrar el verdadero valor del sufrimiento que está en esa preciosísima cruz. Hemos sido redimidos con la sangre de un mismo Dios, y desde que Él eligió este medio para salvarnos, el sufrimiento ha adquirido un dolor de madurez, de redención y de paz. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.